Bueno, vamos entonces a hacer ahora la gráfica y el análisis de la función correspondiente al inciso D de las funciones 2. En este caso tenemos que tratar de graficar y analizar esta función que, como vimos en los incisos y los videos anteriores, es una función racional porque en su denominador tiene un polinomio que incluye la x. Y cuando tenemos una función racional, ya sabemos que es muy probable que haya puntos que no pertenezcan a su dominio, que son aquellos números que hacen cero el denominador. Entonces, lo primerísimo que tenemos que hacer, como ya dijimos, es mirar el denominador. Pero en este caso tenemos un polinomio. A simple vista pareciera ser que el 5 no va a estar en el denominador, en el dominio, o sea, el 5 hace cero el denominador, pero lo que nos conviene siempre es factorizar el denominador para intentar que de esa manera veamos exactamente todos los valores, todos los números que lo hacen cero. Entonces tomo la función y factorizo solo el denominador. Al factorizar el denominador me queda el polinomio que teníamos en el numerador, x cuadrado más 3x menos 10, sobre x más 5 y x menos 5. Entonces ahora sí, cuando yo veo este denominador, puedo asegurar que lo que lo hace cero es, el primer paréntesis se hace 0 con menos 5, y el segundo paréntesis se hace 0 con 5. Luego, el dominio de esta función va a estar dado por el conjunto de los números reales, que le vamos a sacar el conjunto formado por el menos 5 y el 5, que son los dos números que justamente hacen cero el denominador. Ya sabemos que estos valores no van a estar en el dominio, luego tampoco van a tener imagen. Para poder graficar, dijimos, intentando ver si nos da alguna función conocida, para poder encontrar los valores de x o predecir los valores de x, vamos a tratar de trabajar la función. Siendo una expresión algebraica fraccionaria esta función, vamos a ver si podemos factorizar y simplificar. Ya tenemos factorizado el denominador, veamos si ahora podemos factorizar el numerador. O sea, teníamos que era x, abajo era x 5 por x menos 5, en el numerador, si calculamos las raíces, nos queda x más 5, x menos 2. De esta manera, el x más 5, que está pintadito de colorado en los dos para darnos cuenta que podemos simplificar, se puede simplificar. Y nos va a quedar x más menos 2 sobre x menos 5. Y he aquí el problema. ¿Por qué hasta aquí, en las funciones anteriores, nosotros al factorizar el numerador habíamos podido simplificar todo lo que estaba en el denominador y así nos queda una recta y una parábola? El problema es que acá no se puede simplificar todo. Por eso es que les dio un poco de dolor de cabeza esta función y ustedes me decían esta mañana que con la función D en donde tenían mayor problema. Vamos entonces a tratar de ver juntos cómo hacer para solucionar esto. Pero lo que nos queda claro, no sabemos si va a ser una parábola, si va a ser una recta o una cosa distinta. Lo que sí nos queda claro, o lo único que sabemos por ahora respecto de los x que queremos elegir, es que en el menos 5 y en el 5 nos interesa saber qué pasa. Entonces, sí o sí vamos a tomar valores de x que sean más chiquitos que el menos 5 y más grandes que el 5, para poder ver qué pasa arriba de ellos. Primera conclusión. Segunda conclusión. Hemos factorizado y simplificado. Ya sabíamos que donde simplificábamos, en ese valor, el que hacía 0, lo que simplificábamos, nos quedaba una laguna. Bueno, ahora no lo sabemos. Sabemos que en el menos 5 puede quedar una laguna, pero no sabemos qué va a pasar con este, que no quedó simplificado. Así que lo que vamos a hacer es trabajar con esa fórmula simplificada y ver qué es lo que nos queda. Por de pronto, recuerden lo que dijimos en la clase anterior, que todo lo que queda en el numerador va entre paréntesis, dividido todo lo que está en el denominador. X menos 2 sobre X menos 5, y eso lo vamos a tener que poner también entre paréntesis. Dijimos que entonces queríamos saber qué pasaba alrededor del menos 5 y del 5. Vamos a empezar con un par de números anteriores al menos 5 y terminar con algunos números posteriores al 5. Empecemos, por ejemplo, con el menos 7, menos 6, menos 5, y de ahí vamos a ir creciendo
hasta llegar un poco más allá del 5. Bueno, acá llegamos justo al 5, así que nos vamos a ir, qué sé yo, hasta el 8, suponete. Bueno, nuevamente vamos a sacarle los números decimales. Por ahora no los estamos usando, para no tener tantas cifras. Y como decíamos, vamos a tener muy presente cuáles son estos numeretes que no tienen que estar. El -5 no tiene que estar, lo voy a pintar para no olvidarme. Tampoco tiene que estar el 5, voy a hacer lo mismo, lo voy a pintar para no olvidarme. Y ahora vamos a poner esta fórmula. Voy a poner igual, para que calcule Excel, voy a poner paréntesis. En lugar de la X va a venir la celda que corresponde, que en este caso es la celda de la izquierda, o sea, en mi caso la A77, que es la que está a la izquierda. Puedo simplemente pinchar en esa celda y se va a escribir -2, dividido, paréntesis, esa misma celda, vuelvo a tocarla, -5. Recuerden que estamos utilizando la fórmula que nos quedó ya simplificada, que es la que escribimos acá. Cuando yo le dé Enter, va a calcular este numerito. Si cuando ustedes hacen esto en esta función o en cualquiera de las anteriores o de las que vengan, les dice error, es muy probable que o el punto no perteneciera al dominio, como vimos antes, o que no hayan puesto alguna de las operaciones, que escriban números o operaciones sin poner números en el medio, o que hayan puesto sin querer la X. Uno sin querer le manda la X y la X no sabe lo que es y te dice que hay un error. No se pueden poner letras. Ya hicimos el cálculo para este primero, entonces ahora vamos a estirarlo hasta abajo. Ya calculó todo. Nosotros habíamos visto que, aunque el -5 no estaba, o dado que el -5 no estaba, a su imagen también la pintábamos, porque nosotros sabemos que a ese punto no puede tener imagen. Y cuando esto ocurría, acá lo que tenemos es una laguna. Efectivamente esto nos ocurre con el -5, es el que hacía 0 este paréntesis que pudimos simplificar. Sin embargo, fíjense lo que pasa con aquel número, el 5, que hacía 0 el denominador y no lo pudimos simplificar. Nos sigue quedando acá un valor que no puede calcular Excel. Si nosotros hiciéramos la gráfica, como probamos allá cuando hicimos la primera vez, si nosotros probáramos hacer la gráfica, que la vamos a hacer, con este valor que no sabe Excel qué valor es, porque nos está diciendo que estamos dividiendo por 0, o sea, nos está diciendo, salame, no puedo calcular, no va a saber qué graficar. Y entonces va a graficar algo que en realidad no nos dice nada. Vamos a hacerlo. Como les puede haber ocurrido a ustedes, pusieron la fórmula y le pusieron insertar y se vinieron a graficar con la dispersión. Y nos quedó un maravilloso principio de electrocardiograma. Este Excel, la mayoría de los Excel actualmente, ni aún los muy viejitos, pueden hacerlo, ni los muy nuevitos, porque no pueden, no entienden lo que significa. Y cuando no entienden lo que significa en el punto correspondiente, que sería el 5, voy a hacer que nos muestre el 5, como lo hicimos en los videos anteriores, activando y haciendo doble clic en el eje de las X, que es en donde quiero cambiar la escala, y en lugar de poner que sea de 2 en 2, voy a poner que las unidades sean de 1 en 1. Le doy Enter, ahora vemos todas las unidades, y vemos que ahí nos ha quedado una cochinada, porque en el 5, que es lo que no sabe qué hacer, en este caso lo mandó al 0. Podría haber hecho un zigzag, que a veces hay algunos Excel que los hacen porque no sabe qué hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros para que no nos quede esto? A esto que no es un número y que no tiene imagen, vamos a venir a la tabla y no vamos a sacar el 5, porque a nosotros nos interesa saber qué pasa arriba o alrededor del 5. Pero sí vamos a sacar esto que aparentemente sería una imagen, pero que en realidad no lo es. Lo borro. Y cuando lo borro, ya nos va empezando a quedar la gráfica que necesitamos. ¿Cuál es el problema? Que nosotros le hemos dado datos hasta el 4 y desde el 6, o sea que tenemos 2 unidades completas, hay muchísimos números ahí que no sabemos cómo va a ser la gráfica. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a proponer? Pues nos vamos a proponer en estos puntos en donde tenemos más, donde tenemos la necesidad
de ver qué es lo que pasa más cerquita del valor 5, vamos a tomar puntos más cerquita. Nosotros lo más cerca por la izquierda que habíamos llegado al 5 era el 4. Entonces, en lugar de poner el 4, vamos a poner acá 4,5. Lo que hice fue correrlo para abajo. Y en lugar de poner aquí el 6, vamos a poner 5,5 y después le vamos a poner el 6 y después le vamos a poner el 7. Vamos a poner que nos muestre el decimal. Le puse 5,6 en lugar de 5,5. Ahí está. Esta gráfica, así como está, le voy a poner el 8 también si quieren para ver un poquito qué pasa después. Si Dios quiere le voy a poner el 8. Ahí está calculando el 8, pero no lo está incluyendo porque si ustedes se fijan, nosotros los valores que seleccionamos fue hasta ahí. Entonces yo toco la gráfica, se activa la base de datos, nos venimos a este puntito en donde cambia la cruz del mouse, lo bajamos y ahora va a tomar hasta ahí los datos. A esta gráfica, en donde hay una recta en la que aparentemente nunca se va a cortar porque se va a acercar, 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 pero no tiene imagen el 5, y se va a acercar, 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 pero por abajo, y no tiene imagen. O sea, hay una recta que nunca va a ser cortada por la gráfica. A esa recta se le llama asíntota vertical. Y esta gráfica que tiene este formato de dos ramas que nunca se tocarían, se le llama hipérbola. Veamos qué pasa con el 5. En el menos 5 acá aparentemente hay gráfica y no debería haberla. Así que en el menos 5 nosotros la laguna se la vamos a dibujar. Insertar un circulito arriba del menos 5 y acá hemos solucionado nuestro problema. Y nos vamos a ir a ver esta misma gráfica, acá al costadito, en otra imagencita que tengo acá para que la podamos ver más amplia. Esta es la gráfica que acabamos de hacer. Si ustedes se fijan, por este lado, viene, y se empieza a acercar. Si yo en lugar de tomar el 4,5 hubiera tomado el 4,8, esta rama hubiera seguido acercándose al 5, pero se va a ir acercando, acercando y nunca la va a cortar. Lo mismo va a pasar si en lugar de tomar el 5,5, yo tomar el 5,2 o el 5,1 o el 5,000001. Esto va a ir creciendo, creciendo cada vez más, pero nunca va a cortarlo porque el 5 nunca tiene imagen. Hay una recta entonces imaginaria que pasa por el 5 que nunca va a ser cortada. Esa recta imaginaria que pasa por el 5 y nunca va a ser cortada, a esa recta le llamamos asíntota vertical. Esta es la asíntota vertical. Es el nombre que tiene. Y si ustedes se fijan, esta rama de la izquierda nos permite ver más claramente. Se va acercando, 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 acercando al 1, pero en realidad tampoco lo va a cortar al 1. Se va a acercar, acercar, acercar y nunca lo va a cortar. Y de este lado, si nosotros le diéramos valores más grandes de x, parecería lo mismo. O sea, vamos a tener una recta horizontal que tampoco va a ser cortado por esta hipérbola. Esta recta horizontal, que nunca corta la hipérbola, que se acerca infinitamente, pero que no la corta, se le llama asíntota horizontal. En la matemática, asíntotas son aquellas gráficas a las que aquellas rectas a las que las gráficas se acercan infinitamente sin cortarla, o normalmente sin cortarla. Y se le da el nombre de vertical, horizontal u oblicua, según cuál sea su posición respecto del eje de la X y el eje de la Y. La asíntota horizontal cruza en este caso en la Y igual 1, la asíntota vertical, en este caso es en la X igual 5. Volvamos entonces a nuestra función. Nosotros tenemos entonces, bueno, podemos ir a esa. Nosotros tenemos acá una hipérbola, que así se llama, que estuvo dada por esta función, en donde está dividida, donde hay una x que queda dividiendo, que no hay forma de que desaparezca, y en el punto en donde se hace 0 esa x del denominador, vamos a tener una asíntota vertical, pasando por el x, en este caso, igual a 5. Volvamos entonces a la que estábamos haciendo, que es esta,
Y intentemos, después de haber hecho esto, intentemos hacer el análisis. Voy a traerme para acá estas dos rectas para ponerlas ahí, que nos sea más sencillo. Estas rectas ustedes no las tienen que graficar necesariamente, las voy a poner para que ustedes las vean nada más, pero no es obligación que las tengamos. Bueno, vamos, así como hicimos que nos mostrara el eje de las X de 1 en 1, le vamos a pedir que también nos muestre el eje de las Y de 1 en 1, para poder poner bien esta asíntota horizontal. Entonces pongo que la unidad principal sea 1, le doy Enter, ahora tengo el eje de las Y de 1 en 1, y voy a poner a la asíntota horizontal pasando por el 1. Vamos a agrandar un poquito. Y a la asíntota vertical cortando en el 5. Estas son rectas, o sea que continúan, pero ahí por lo menos nos marcan esas dos rectas que nunca van a ser cortadas por esta gráfica de la hipérbola. Vayamos entonces a hacer juntos el análisis. Dominio. El dominio de la función va a estar dado por todos los reales que tengan imagen, que fue lo primerísimo que nosotros hicimos. Ver qué pasaba con el denominador, ver qué valores hacían cero el denominador, y antes de hacer nada dijimos, nunca, nunca el menos 5 o el 5 van a tener imagen. Entonces ya sabemos qué es los reales sin el menos 5 y el 5. Si vamos a analizar la imagen, tenemos que encontrar aquellos puntos del eje de las Y que son imagen de algún punto de las X. Serán entonces todos los reales, menos aquellos que no son imagen de nadie. ¿Qué puntos del eje de las Y no son imagen de nadie? Como vimos antes, el que sería imagen de la laguna lo tenemos que sacar, en este caso el 0,7. Y el otro que vamos a tener que sacar es también el 1, porque ya vimos que esa recta nunca va a ser cortada por ningún punto de la gráfica. Entonces nos va a quedar el 0,7 y el 1 sacado de los reales en la imagen. ¿Cuáles serán los ceros o raíces? Bueno, como siempre, el punto en donde corta el eje de las X. En la gráfica aparentemente es el 2, pero como no podemos estar seguros si es exactamente el 2, o lo calculamos o lo miramos en la tabla. En la tabla tenemos un valor que se hace 0, entonces ya sabemos que esa va a ser nuestra raíz. Como hicimos en las veces anteriores, lo voy a pintar para que nos acordemos que ahí tenemos la raíz. Va a ser nuestra única raíz, o sea que la raíz va a estar dada por el 2, 0. Ordenada al origen, como siempre, ordenada al origen, como siempre, es el valor en donde corta el eje de la Y. El eje de la Y está cortado en ese valor. No lo sabemos, pero es el que corresponde a la X0. Entonces nos venimos a la X0, y ahí vemos que lo corta en el 0,4. Bueno, igualmente, como ustedes lo han hecho otras veces, también se puede hacer reemplazando acá por 0, y me va a quedar menos 2 sobre menos 5, que es justamente 0,4. O sea que la ordenada va a ser el punto, la ordenada del origen va a ser el punto formado por el 0 de X y 0,4 de Y. Al no ser una parábola, esto no tiene vértice, ni tiene pendiente, porque no es una recta, no tiene eje de simetría, porque si ustedes se fijan, esto no es simétrico con esto, no se despejan, pero sí puede tener intervalo de crecimiento o de decrecimiento. Si nosotros viniéramos desde los infinitos de las X por acá, esta curva claramente va descendiendo. Y de este lado también va descendiendo. O sea que toda la curva es decreciente. Podríamos decir que en todos los reales de las X es decreciente, y en todos los reales menos en el menos 5 y el 5, porque ahí no hay imagen. Entonces el intervalo de crecimiento no va a tener, y el de decrecimiento va a ser igual que el dominio de la función. Los reales sin el menos 5 o el 5. Bueno, como alguno lo escribió, yo aquí lo aclaré también. Que en lugar de nombrar todos los reales a los que le saco el menos 5 y el 5, yo podría hacer desde el menos infinito hasta el menos 5, desde el menos 5 hasta el 5, y desde el 5 al más infinito. Esa es la otra manera en la que se podría escribir, y alguno lo escribió y yo por eso se los pongo. Está bien. Intervalo de positividad, aquellos valores de X cuyas imágenes son positivas.
Si vemos acá, son positivas, o sea, están arriba del eje de las X, todos los que vienen desde menos infinito hasta el 2, excepto, obviamente, el 5, y también todos los que van desde el 5 al más infinito, pero el 5 positivo no es imagen de nadie, así que no puede estar. O sea que el intervalo de positividad será intervalo abierto, que viene desde el menos infinito hasta el menos 5, unido al que va desde el menos 5 hasta el 2, esto es negativo, unido al que va desde el 5 hasta el más infinito. Bueno, ahí lo escribí como lo habían escrito los otros, y si no, podrían haber puesto desde el menos infinito hasta el 5, sacándole el menos 5, unido al que va desde el 5 al más infinito. El intervalo de negatividad va a ser desde la raíz y hasta el 5, o sea, desde el 2 y hasta el 5. No toma el 2 porque en el 2 la imagen es 0, no es negativa. Y no toma el 5 porque el 5 no tiene imagen. Como acá siempre va a seguir creciendo infinitamente, y acá esto va a seguir bajando infinitamente, no va a tener ni máximos ni mínimos relativos, una hipérbola nunca tiene máximos o mínimos relativos. Laguna vimos que sí teníamos, porque hubo un factor que se pudo simplificar, que era aquel que se hacía 0 con menos 5, entonces laguna tenemos, ya lo vimos y lo hicimos, y la laguna va a estar en ese punto, no en el menos 5, va a estar en este punto de la gráfica, que es el menos 5, 0,7 como lo tenemos ahí. Para poder nombrar la asíntota vertical, ya habíamos dicho que lo hacíamos, teniendo en cuenta cuál es la X que hace 0 lo que no se puede simplificar. O sea, es la recta que pasa por el 5. De la misma manera que nombrábamos a las rectas verticales que correspondían al eje de simetría de una parábola, esto se nombra como X igual 5. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular la asíntota horizontal? Porque nosotros acá la vimos en el gráfico ampliado y estimamos que es 1. ¿Y si es 1,1? ¿O si es 0,9? ¿O si es 0,5? Acá en el gráfico como está podría serlo. Hay una manera de calcularla, hay fórmulas, se me va para abajo, hay fórmulas para calcularla, pero estas fórmulas son distintas, bueno, hoy esto no se va a quedar quieta. Estas fórmulas son distintas según el tipo de hipérbola del que estemos hablando. Esto nos complica un poco la existencia. Entonces no vamos a utilizar estas fórmulas porque a mí no me interesa que ustedes aprendan fórmulas de memoria y que aparte aprendan de memoria cuando se aplica una o la otra. Lo que vamos a hacer es intentar estimar cuál es ese valor. Y ahí les voy a mostrar cómo hacemos para comprobar el valor de la asíntota vertical. Fuera del gráfico, y esto es muy importante que me presten atención, si yo toco el gráfico toma datos hasta la celda que están en la fila 94. Bueno, yo me voy a ir por fuera de eso, aquí, o en la 95, en la 96 o en la 97. No lo voy a hacer meter en el gráfico, pero voy a averiguar qué pasa con la imagen de una X que sea muy chiquitita y de una X que sea muy grande. Si la X muy chiquitita, se lo voy a bajar, supuestamente estaba en el 1. Si la X muy chiquitita, la imagen nunca cruzó para arriba del 1, y si la muy grande nunca cruzó para abajo del 1, claramente la asíntota va a estar entonces en el 1. Veamos de lo que estamos hablando. Yo voy a poner, acá, por ejemplo, el valor menos 10.000 o 100.000, y acá voy a poner el valor 100.000. Si yo hiciera graficar a Excel entre el menos 100.000 y el 100.000, serían, imagínense las unidades, o sea que quedaría prácticamente desdibujada la hipérbola, por eso no lo tenemos que poner en el gráfico. Pero lo que sí vamos a hacer es hacerle calcular cuál sería la imagen, o sea, voy a copiar acá la fórmula para que me calcule cuál sería la imagen. Fíjense, el menos 10.000, la imagen se acerca y llega al 0,999999. A ver, tuvimos uno más grande, agreguémosle a esto otro 0 más. Sigue agregándole ceros, sigue agregándole 9. Se va acercando cada vez más a 1, pero nunca lo atraviesa el 1. Lo mismo pasa si yo tomo un valor muy, muy grande de las X, o sea, me voy hacia la
derecha del eje. Tomo valores muy, muy, muy grandes. La gráfica venía bajando. ¿Atravesará a la recta del 1? Y no lo atraviesa porque sigue siendo más grande que el 1. Me da 1,00003, va por arriba del 1. Un poquitito, pero muy poquito, pero más grande. Si en lugar de ser 100.000, le agregara un 0, fuera 1.000.000, me sigue dando todavía más grande que el 1. Si le agregara un montón de ceros, bueno, no me va a poder mostrar todas esos decimales, pero si yo le digo que me muestre todos los decimales en algún lugar, va a aparecer 1, por lo cual es más grande que 1. Esto significa entonces que la asíntota vertical la sacamos de la fórmula. Aquel paréntesis que nunca se simplificó se hace 0,5. Ahí va a estar la asíntota vertical. La asíntota horizontal la deducimos al calcular la imagen de una X muy chiquitita y de una X muy grande y ver a qué recta se acerca. En este caso se acerca a la recta Y igual a 1. Y entonces la asíntota horizontal en el análisis nos va a quedar Y igual a 1. Así entonces hemos terminado con el análisis de esta función, que ahora se las voy a mostrar porque esto se sigue corriendo. Hemos terminado con la gráfica y el análisis de esta función. Y esta es una función racional que al no simplificarse todo el denominador, nos queda una gráfica llamada hipérbola. ¿Cómo seguimos con esto? Yo les voy a mandar entonces ahora estos videos para que ustedes los vean y puedan practicar y comparar con lo suyo. Y les voy a mandar para que hagan las funciones 3, en donde van a aplicar todo esto que hemos estado viendo. Bueno, les dejo un beso y espero que lo hayan podido entender. Si tienen alguna duda, por supuesto, me preguntan.